Muy bien. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, ¿te parece? Estamos dentro de la serie El Sermón del Monte. Ya hemos visto varias de las enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a aprender un poco respecto a lo que el Señor Jesús enseñó con respecto a la venganza. Mira qué interesante uno de los temas que Jesús incluyó en el Sermón del Monte fue la venganza. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, del 38 al 42. Es el primer pasaje que vamos a leer, es el pasaje base para nuestro estudio de esta noche. ¿Qué enseñó Jesús respecto a la venganza? Mateo 5, 38 al 42, dice la Reina Valera: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Simplemente quería recordar que estamos usando el manual del Sermón del Monte de Historias Bíblicas para la vida cristiana. Las enseñanzas que estamos compartiendo semana tras semana tienen que ver con este manual. Está basada en preguntas que la idea es que cada uno de nosotros pueda responder y así aprender un poco más acerca de las enseñanzas de Jesús. Dicho esto, para que estemos todos al tanto. Muy bien, vamos a comenzar a profundizar en esto que dijo el Señor Jesús. En todo el Sermón del Monte, Jesús hace como una comparación entre el mandamiento incluido en la ley de Moisés y lo que él dice o su interpretación del mandamiento. Generalmente parece como si Jesús estuviera dando un nuevo mandamiento, pero no. Lo que Jesús está haciendo a lo largo de todo el Sermón del Monte es rescatar la esencia del mandamiento. Es rescatar lo original del mandamiento. Así que el mandamiento original era, dice el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Que es una frase que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el mandamiento original era que cualquier daño que una persona hubiera recibido de otra, la ley le daba a la primera, o sea, a la damnificada, el derecho de infringirle el mismo daño a la segunda. Al principio yo entendía que este mandamiento tenía que ver con fomentar la venganza, pero o fomentar la justicia en realidad, de que tenía derecho de sacarse la bronca el que recibió el daño con respecto al agresor. Pero después, estudiando palabras, entendí que el mandamiento lo que intenta hacer el mandamiento es poner un límite a la venganza, es poner un límite al acto o a la reprimenda que el damnificado pueda hacer con respecto al agresor. La idea básica de esta ley es evitar que la persona agraviada se vengue alevosamente del agresor, infringiendo mucho más daño del que recibió. Es decir, si alguien que te da un puñetazo y te parte un diente, eso no te da derecho a quebrarle el brazo. No, dice solamente
quebrarle un diente. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente. No puede ser más el daño infringido como justicia que el daño que recibió. Entonces, el mandamiento original es que todos teníamos derecho de devolverle el daño a la persona que nos dañó. Era una especie de venganza y justicia, una mezcla entre las dos cosas. Ahora, quisiera que vayamos al libro de Levítico capítulo 19, vamos a ver un poco más con respecto a lo que la Biblia dice de la venganza. Levítico 19, 16 al 18. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Wow. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado. El 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, acá vemos algunas otras mandamientos con respecto a la venganza. El libro de Levítico contiene toda una serie de leyes para ser aplicadas por los sacerdotes en tiempos bíblicos a los israelitas y también a los extranjeros que vivían en Israel. Entre estas leyes, Dios incluyó leyes para evitar la venganza o la violencia desmedida entre su pueblo. En este pasaje en particular, vemos algunos mandamientos con respecto a la venganza. Dice el versículo 16, no atentarás contra la vida de tu prójimo. La NTV dice, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Ok, el versículo 17 dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿No? Acá está lo que sucede dentro de uno. No fomentes odio, no aborrezcas a tu hermano. Es más, dice, razonarás con tu prójimo. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, dice. Ahí está. Eso requiere madurez. Eso requiere una actitud de reconciliación, opuesta totalmente al deseo de venganza. ¿Te das cuenta? Lo natural, lo humano, es vengarse automáticamente o devolver el daño recibido. Pero acá Dios, y Jesús luego recupera el mandamiento, nos enseña a no juntar herrumbre contra, una forma de decir, ¿no? Contra otra persona. No fomentar odio, no aborrecer, no guardar rencor en contra de nuestros hermanos en Cristo o cualquiera otra persona. El versículo 18 va directamente al grano, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor contra otra persona. Directamente. Son actitudes que tienen que ver con nuestro interior. Porque claro, la venganza es la consecuencia del odio. Es, digamos, es la consumación, la puesta en práctica del resentimiento, el rencor no resuelto. Por eso es que primero Dios se ocupa, o los mandamientos son hacia nuestro corazón. No atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano, sino que razonarás con él. No busques vengarte, dice el versículo 18, ni guardes rencor contra tus hermanos, sino, y acá nos cambia la bocha, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, acá vemos que Dios está abiertamente en contra de la venganza. No es la venganza una actitud digna de un hijo de Dios, de un discípulo del Señor.
Ahora, volviendo a Mateo 5, en el Sermón del Monte, el versículo 39, Jesús dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¡Ay, qué difícil que es esto! Compartiendo anoche con un grupo de hombres esta misma enseñanza, algunos decían, no, es imposible. Cuando yo decía, ¿qué opinan de estas palabras de Jesús? ¿Es real? ¿No es real? ¿Tiene que ver con nosotros? ¿Se puede aplicar a la vida diaria? Y uno decía, no, imposible. Pero son palabras de Jesús encima. No es que son palabras del apóstol Pablo o de Moisés, que ya son fuente de autoridad, pero son palabras dichas por Jesús. Una vez más, Jesús vuelve a la esencia de la ley y dice, amarás a tu prójimo. No resistas a la persona mala, dice. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Dios manda a sus discípulos a no resistirse a la persona mala. En cambio, debemos estar dispuestos a recibir agravios sin defendernos ni vengarnos. Ahora, yo le pregunto, Jesús, aparte de enseñar esto, ¿lo vivió o no lo vivió? Bueno, especialmente al fin de sus días, en el tiempo, en su último día, en sus últimas horas, bueno, él experimentó esto, toda su vida, ¿no? Especialmente los 3 años del ministerio, pero el sumus fue sus últimas horas de vida. Fue escupido, fue insultado, fue azotado, fue acusado injustamente, fue juzgado injustamente, y él, como dice Isaías 53, no abrió su boca, no se defendió. No porque no tuviera carácter. Y acá creo que está el tema. Todo lo contrario. Es necesario tener temple, carácter para decidir no reaccionar con violencia cuando otros nos tratan con violencia. Ahora, yo pregunto, ¿a qué se refiere Jesús al decir a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra? Pareciera que un discípulo del Señor tiene que ser alguien sin carácter, que se deje pisotear, que se deje hacer bullying. Una lectura rápida de esto pareciera que Jesús está fomentando la idea de dejarse pisotear. Acá Jesús está diciendo que sus discípulos deberían estar dispuestos incluso a sufrir agravio y perder algunas cosas con el fin de conservar la paz y no dar lugar a la violencia. Deben además estar dispuestos a soportar voluntariamente el ataque físico. Jesús no solo enseñó esto, como dije recién, sino que fue exactamente lo que hizo durante sus últimas horas al ser crucificado. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Será que Dios quiere que yo continuamente sufra a mano de una persona que continuamente me hace daño? No, obviamente no es así. Lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos está diciendo, es que no tenemos que vengarnos, no tenemos que reaccionar violentamente ante alguien que nos agrede. ¿Cómo aplico esta enseñanza de Jesús a mi vida? Bueno, cuando yo recibo un agravio de alguien, lo bíblico, lo correcto, lo digno de un cristiano verdadero, es perdonar, es no reaccionar, es no devolver mal por mal. No, sino que soportar el agravio, dejar pasar la ofensa. Y por supuesto con sabiduría, yo no puedo permanecer continuamente al lado
de personas que me hieren. No, no, no. Yo tengo que ser sabio en esto también. Lo correcto es alejarse de las personas de las cuales yo recibo daño constante. Entonces, por un lado, no reacciono, no me defiendo, no me vengo, pero por otro lado, soy inteligente y lo suficientemente sabio como para guardar mi integridad física y moral. Eso es, al menos yo entiendo, que Jesús está enseñando, porque se condice con todo el resto de la palabra. Muy, muy bien. Bueno, el versículo 40 de Mateo 5, dice, y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ok, bueno, rápidamente digo esto, porque la capa en tiempos bíblicos cumplía muchas funciones. Para las personas que no tenían un hogar, era una especie de carpa. La capa era su colcha, acordate que era un clima desértico, así que también se envolvían para caminar por el desierto, era su cubierta contra el sol, era su cubierta contra la lluvia. Entonces, la capa era una prenda muy importante, no solamente una prenda de vestir, sino también tenía que ver con la salud, la protección física. Mira, Éxodo 22, 26 al 27. No quiero tomarme mucho tiempo con esto, pero para que entendamos bien lo que está Jesús diciendo en el Sermón del Monte. Éxodo 22, 26 y 27 nos habla de esto. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Acá está, ¿no? Queda claro. Entonces, si alguien, por ejemplo, lo que está diciendo acá Éxodo es, alguien te pide prestado algo y le dejaba como garantía su capa. Ok. La ley decía, no te quedes con la capa más de un día. Tienes que devolvérsela al anochecer. ¿Para qué? Y bueno, para que se cubra. Lo que está diciendo Jesús acá es, si alguien te quita la capa, no se le pida, déjasela. Pero estoy poniendo en riesgo mi vida. Jesús en el Sermón del Monte está levantando la vara del cristiano verdadero. Está mostrando cómo Dios espera que el cristiano verdadero sea. Ser cristiano no tiene que ver con ponerse un libro negro debajo del brazo, vestirse con corbata o pollera e ir todos los domingos a la iglesia. Eso no nos define como cristianos. Lo que nos define como cristianos son estas actitudes que Jesús nos enseña. Vivir una vida que realmente marque la diferencia. Vivir de tal manera que demos que hablar positivamente, que se note que somos personas diferentes. No podemos vivir igual que los demás y hacernos llamar o creernos cristianos, hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia en nuestra forma de vivir. No solamente en nuestra forma de hablar, ni en nuestras costumbres religiosas. Eso no nos define como hijos de Dios. Lo que nos define como hijos de Dios son estas actitudes. En el versículo 41, muy interesante,
también dice, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, déjame, para entender bien esto es necesario conocer un poco de historia bíblica. Cuando Jesús estaba escribiendo el Sermón del Monte, el imperio romano estaba gobernando, subyugando en realidad al pueblo de Israel. Y una de las leyes en el imperio romano era que cuando un soldado estuviera trasladando una carga, normalmente era durante el servicio de correo o de mensajería, dentro de todo el imperio que ocupaba desde Palestina hasta Europa, casi el imperio romano era enorme. Entonces, bueno, los soldados romanos tenían derecho de exigir a cualquier persona que lleve la carga que él estuviera trasladando por 1 milla, como máximo. Entonces, a ver, supongamos, está justo atravesando un soldado romano en la ciudad de Jerusalén y bueno, no sé, se quiebra la pierna, por ejemplo. Entonces, el soldado romano tenía derecho por ley de exigir a cualquier persona que le lleve la carga por 1 milla. Entonces, bueno, la persona esta tiene que llevar 1 milla esa carga. Terminada la milla, ya está, ya había cumplido la persona con su obligación ante el imperio romano. Por eso, acá dice, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, acá lo mínimo indispensable, obligatorio, era hacer caso, porque no quedaba otra, llevar la carga 1 milla. Jesús le dice, no solamente la lleves 1 milla, llévala 2 millas. Alguien que te obliga a hacer algo, no solamente a hacerlo, sino hace más de lo que te pide. ¿Te das cuenta cómo Jesús está levantando la vara? Está dando lugar a que sus hijos vivan un estilo de vida superador al resto. Estas actitudes son las que deberían diferenciarnos y no solamente una corbata, un libro negro bajo el brazo y una forma de hablar rara por los términos que a veces los evangélicos solemos usar. Claro, ¿qué es lo que Jesús está pretendiendo lograr? Es impactar a la gente con nuestro estilo de vida. Imaginémonos, nos pongamos del lado del soldado romano, que estaba obligando a este discípulo del Señor a llevar la carga que a él le correspondía. Termina la milla obligatoria y el creyente sigue trasladando la carga. Desconcertado totalmente, el soldado romano sigue caminando, termina las 2 millas, sorprendido, gratamente sorprendido el soldado romano por la actitud de esta persona, hombre o mujer. Eso es lo que marca la diferencia en una sociedad. Es por eso que la iglesia marca la diferencia en una sociedad. Esta iglesia, ¿no? No la iglesia que se encierra en los templos y canta himnos y solamente se mete en sí misma, sino esta iglesia que entiende la importancia de afectar a la sociedad con un estilo de vida diferente. Hermano, hermana querida, imagínate, bueno, acá todo un tema, ¿no? En mi cuadra, varias vecinas y vecinos barren su vereda. ¿Viste? Es como si hubiera una línea imaginaria que en la calle no van a barrer ni medio metro más de lo que le corresponde. Pero cuando nosotros barremos la vereda
o la calle, Inés o yo, siempre recogemos las hojas que están del lado de los vecinos y las traemos para nuestro lado, las embolsamos. Cuando corto el pasto, al lado de nosotros vive una ancianita, entonces yo no me cuesta nada. Corto el pasto y sigo con la vereda de la abuela. Entonces cuando llegue el momento en que yo quiera hablarles del Señor, quiera compartirles acerca del amor de Dios, ¿cómo voy a ser recibido? ¿Cómo va a ser recibido el mensaje de salvación? Porque acordate que aunque la palabra de Dios es infalible, nosotros, los mensajeros, a veces sí lo somos. Lo ideal es que la palabra de Dios se condiga con mi estilo de vida. ¿Se entiende? Imaginémonos una sociedad en la que la gente viva así. Imaginémonos, bueno, apliquemos esto a nuestro matrimonio. Apliquemos esto a nuestro matrimonio. Si mi cónyuge me pide que lo ayude a lavar los platos, por ejemplo, y yo lavo los platos y barro el living y también cocino, ¡wow! ¡Qué hermosa actitud que va y qué lindo ambiente que va a generar eso en una familia, en un hogar! Otra vez, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios nos ayudan a llevar una vida diferenciadora, superadora con respecto a aquellos que no conocen a Cristo. Quisiera que veamos 3 versículos más, o quizás 4, que tienen que ver con enseñanzas de la Biblia. En este caso son enseñanzas transmitidas por el apóstol Pablo con respecto a las relaciones interpersonales. Estamos en el contexto de la venganza. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 y 8. Te doy unos segunditos para que lo busques. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 7 y 8. Ok. Dice el versículo 7, lo leo en la NTV. Acá el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia. Esta carta va dirigida a la iglesia en Corinto. Dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí mismo es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¡Wow! La Reina Valera dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? La reacción natural es que cuando nos estafan, es hacer justicia. Y hasta es correcto eso. Es por mano propia, ¿no? Es vengarnos, es darles su merecido. Pero acá el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia. Y en el contexto de la iglesia, acá los corintios eran bravos, dice, parece que había hermanos que se habían demandado legalmente unos a otros. Entonces iban a juicio, estaban yendo a los tribunales para resolver pleitos entre sí. Sé esto por los versículos anteriores. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿por qué no mejor sufren el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Si hubiera escrito yo la carta, hubiera dicho, ¿por qué no se bancan la ofensa? ¿Por qué no dejan pasar la ofensa? ¿Por qué no hacen como que nada pasó? Claro,
Para que eso ocurra hace falta alguien que ceda. Hace falta alguien más maduro que esté dispuesto a perdonar. Perdonar es liberar de una culpa merecida. Eso es perdonar. El apóstol Pablo acá nos enseña a tomar una actitud diferente y dejar pasar la ofensa. Dejar pasar la ofensa. Recuerdo hace algunos años cuando estábamos construyendo nuestra casa, uno de los albañiles que habíamos contratado, él, dejó unas herramientas en un vecino de nuestra casa, porque estamos empezando la casa de cero, un vecino que ni él ni yo conocíamos, porque recién habíamos comprado el terreno. Y bueno, y a los días las herramientas habían desaparecido y el vecino no se hacía cargo. Y el albañil me exigía a mí que le pague la herramienta. Y yo decía, no es culpa mía que haya perdido las herramientas. Y él me exigía que yo le pague la herramienta y yo no quería porque no lo creía correcto. Bueno, y ahí tuvimos un tira y afloje. El tema es que éramos los dos de la misma iglesia. Entonces, bueno, me costó, pero bueno, hablando con Inés, hablando con mi pastor, bueno, decidimos hacernos cargo de la herramienta. No porque creyera que era lo justo, sino porque quería conservar la paz. Entonces, hay veces que la paz vale más que la razón. Hay veces. Hay veces que es lo mejor que puedo hacer es perder algo para ganar paz. En vez de hacernos mala sangre, lo cual trae problemas cardíacos y demás, a veces lo mejor que podemos hacer es soltar. Otro pasaje bíblico que quisiera compartir ya para ir terminando, Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. La NTV dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Acá, otro, ¿no? Sopórtense y perdónense unos a otros. Porque, bueno, y termina el apóstol Pablo nivelando la cosa. Recuerden que tanto el uno como el otro han sido perdonados por el Señor. Así que la actitud correcta es perdonar. Todos nosotros tenemos toneladas de pecados de los cuales hemos sido perdonados. Entonces, lo correcto es perdonar. Perdonar es siempre la actitud correcta. El último pasaje, Hebreos 13, 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden porque de tales sacrificios se agrada Dios. La NTV dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿No? Hacer bien. No te canses de hacer el bien. Si podés, hacer el bien a los demás. Lo merezcan o no lo merezcan. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de compartir con los demás, con los que no tienen lo mucho o lo poco que tienes. No te canses de ayudar a los demás, porque de estas cosas se agrada
el Señor. Nuevamente, Jesús nos muestra un estilo de vida superador que hace la diferencia en nuestra sociedad, hace la diferencia en nuestra familia. Así que quiero animarte y quiero animarme a mí mismo a que echemos mano a estas verdades y con la ayuda del Señor vayamos aplicándolas a nuestra vida. No es fácil, no nos sale naturalmente, la mayoría de estas cosas son frutos del Espíritu Santo. Son cosas que el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros, porque no son flores que nacen en la mayoría de los jardines. Ok, hemos visto entonces las enseñanzas de Jesús con respecto a la venganza. La lección número 7 del Sermón del Monte. Espero que le haya sido de bendición, que haya abierto los ojos, que nos haya dado una perspectiva diferente de la vida cristiana y una conciencia con respecto a lo que Dios espera que nosotros hagamos, hablemos, vivamos como hijos de Dios que somos. Así que el Señor te bendiga y con la ayuda del Señor podamos aplicar este estilo de vida que Jesús enseñó a nuestra vida, a nuestra familia, nuestro trato con los vecinos, nuestro trato con las demás personas, con nuestro cónyuge, con nuestros parientes y demás. Parece difícil, pero de a poquito y con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Que el Señor te bendiga. Ha sido hermoso compartir este tiempo de aprendizaje y estudio de la palabra.